Aleluya. Muy bien. Bueno, como el domingo pasado faltó bastante gente, hoy también nos faltan porque hay muchos que están confinados con el COVID y etcétera. Voy a hacer un pequeño resumen de la predicación del domingo pasado y luego voy a añadir un poquito más, porque quiero que esto nos quede claro, porque si Dios quiere, pues va a ser una serie que vamos a hacer durante varias semanas. Entonces, nos tiene que quedar claro porque es importante. Y además, como visteis, vamos a hacer la teoría y luego vamos a intentar llevarlo a la práctica, ¿verdad? El versículo que aprendimos esta semana, que hemos aprendido, pues es este tan importante de Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no está diciendo, yo os voy a enseñar el camino, ¿verdad? Yo os voy a enseñar la verdad, yo os voy a enseñar la vida. No está diciendo eso. No está diciendo, yo sé dónde está el camino, o yo sé dónde está la verdad, yo sé dónde está la vida. No está diciendo eso. No está diciendo, yo sé cuál es el camino, yo sé cuál es la verdad, yo sé cuál es la vida, etcétera. No está diciendo nada de eso. Está diciendo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Dice Jesús. Amén. Entonces, la esencia está en Él. El cristianismo no son enseñanzas, doctrinas y principios que se quedan ahí en el aire, sino que es una relación íntima y personal con Jesucristo. De hecho, como decíamos también el domingo pasado, cuando el Nuevo Testamento habla de conocer a Dios, se está refiriendo a un conocimiento por experiencia propia, un conocimiento de corazón, un conocimiento por relación, por amistad. Dijimos que había dos palabras en el griego para la expresión conocimiento, y una era gnosis, que es conocimiento teórico, conocimiento intelectual, conocimiento histórico, como puedes conocer de cualquier personaje o de cualquier personalidad, que conoces ciertos datos de él. Y hay la otra palabra en el griego es epignosis, que es conocimiento por experiencia propia, por relación, por intimidad, por comunión, ¿verdad? No es lo mismo decir, conocemos al presidente del gobierno, bueno, sabemos 4 datos biográficos de él, pero no vivimos con él, no hemos comido con él, no hemos paseado con él, no le conocemos realmente. Y con Dios puede pasar lo mismo. Podemos oír hablar de Dios, de Jesucristo, dónde nació, dónde vivió, cómo murió, qué hizo, pero no le conocemos, ¿verdad? Entonces ahí está la clave de esta serie de predicaciones que queremos dar. Entonces vamos a ir a un conocimiento personal con Dios, a un conocimiento relacional. Es la clave de estas predicaciones, que pasemos, ya sé que muchos hemos pasado y estamos en el proceso y hemos llegado hasta cierto punto, pero tenemos que profundizar más y más, ¿verdad? Ir a más. Entonces, que pasemos de la teoría a los hechos, de la práctica a la realidad en el conocimiento de Dios. Y esto no solo para nosotros, sino para que cuando tengamos un conocimiento profundo, eso nos desborde, estemos tan llenos de esa realidad de Dios que luego podamos bendecir a otros más y más. Porque cuanto más tengamos, más vamos a poder dar. Amén, eso es una evidencia. Cuanto más tengamos de Dios, pues más vamos a poder dar de Dios. Así que esto es lo que queremos hacer en esta serie. Y no en vano, también dijimos la semana pasada que cuando nació Jesús, el ángel le dijo a José, llamará su nombre Emanuel,
que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. O sea, todo habla de una relación, de una experiencia, de una intimidad, de un conocimiento profundo con Dios. Y es lo que queremos hacer. Entonces, dijimos que íbamos a tomar como modelo el tabernáculo de reunión, el tabernáculo que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, lógicamente, como todos los pueblos, eran pueblos pecadores y cometían pecado, como todo ser humano, y entonces para acercarse a Dios había un proceso. Dios instituyó este tabernáculo para que el pueblo pudiese hacer las paces con Dios y ser perdonado por Dios. Entonces, esto lo trasladamos, lógicamente, al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento siempre es una sombra del Nuevo. Es como una figura de lo que luego va a ser en realidad. Y entonces, esto lo vamos a ver, lógicamente, desde un punto de vista espiritual, el significado espiritual que tiene para nosotros hoy y ahora este asunto del tabernáculo de reunión. Entonces, el tabernáculo nos tipifica ahora la obra redentora de Cristo, es decir, cómo llevar a pecadores a Dios. Aquí era lo mismo, el pecador tenía que llevar un animal y ese animal moría aquí en el atrio, en el altar, ahí moría el animal, representando que el animal, el cordero, generalmente, también podía ser un toro o una paloma, etcétera. El cordero moría en lugar del pecador, de la persona que lo llevaba. Y entonces la persona que lo llevaba quedaba libre de pecado porque había habido un sustituto, había habido un animal que había muerto y había derramado su sangre por él. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Es lo que hizo Cristo. Y es lo que representa esto, cómo reconciliarnos con Dios y cómo después profundizar en nuestra relación con Dios, porque luego está el lugar santo y después está el lugar santísimo. Entonces es un proceso de cómo conocer a Dios, de cómo acercarnos a Dios y no quedarnos en la pura teoría. Entonces es un modelo de cómo ir a la presencia de Dios. Y Dios se lo mostró a Moisés en varias ocasiones y le recalcó: hazlo tal y como lo has visto, hazlo tal y como te lo he mostrado, no cambies nada, porque vamos a ver que eso tiene un significado brutal, un significado bestial, y vamos a ver un poquito estos significados. Bien, entonces este es el tabernáculo de reunión, que tiene 3 partes, como veis. El atrio es la parte que está dentro de las cortinas blancas, por así decirlo, es la parte que está al aire, libre, al exterior, ¿verdad? Todo el cuadro grande, que está sin techo, sin tejado, eso es el atrio. Después, dentro de la tienda, había 2 lugares. El primer lugar, si me pones la otra imagen, igual lo ven, el primer lugar era el lugar santo. El lugar santo, bueno, vale, aquí también se ve, hasta ahí, hasta la mitad, más o menos un poquito más, es el lugar santo, y la última parte, dentro de la tienda, era el lugar santísimo. Vale, entonces vamos a ver lo que esto significa, ¿verdad? El atrio, la parte exterior, la primera parte, representa la cruz de Cristo, porque es donde mataban el animal. Aquí tenemos, el Señor ese ha cometido ciertos pecados, podríamos decir muchos pecados, porque lleva un toro, y en teoría sí, iba un poco en relación al pecado el animal que llevabas, ¿no? Entonces, él, para no morir él, va a morir el toro en su lugar. Generalmente se llevaba un cordero, como digo, por eso habréis oído, ¿verdad?, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ese toro, en este caso, iba a morir. Entonces ahí representa eso. Tiene 3 partes el atrio. La primera
Muy bien, aquí también lo vemos muy bien. La primera, ahí está la puerta del atrio. Y todo lo que hay en el atrio representa a Jesucristo. Es muy maravilloso, muy significativo esto, ¿verdad? Todo representa a Jesucristo, porque Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la puerta de las ovejas. Como dijimos el otro día, muy significativo, los rediles, los corrales antiguos de Israel, donde metían a las ovejas, era un recinto de piedra que no tenía techo. Era piedra que no tenía techo y no tenía puerta. En la puerta dormía el pastor, se acostaba el pastor, de tal forma que ninguna oveja podía entrar o salir si no pasaba por encima del pastor. Y ningún enemigo o ningún animal que quería comer a las ovejas podía entrar o salir. Por eso dice Jesús, yo soy la puerta. Nadie puede entrar si no es por mí. Él es la puerta. Qué significativo, ¿verdad? Porque es que era evidente, era literal. No podías pasar si no pasabas por encima del pastor. Representa la puerta. La puerta del atrio representa a Jesús, que es nuestra puerta de salvación. Sin Él no podemos entrar a la presencia de Dios, como también hemos leído. Yo soy el camino, la verdad y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. El altar de bronce, donde moría el animal, representa la cruz de Cristo, donde murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego el altar de bronce también representa a Cristo, la cruz de Cristo. El lavacro, una fuente de bronce con agua, representa a Jesús, el agua pura, el agua viva, el agua que nos purifica, el agua que nos limpia, el agua que nos lava, porque los sumos sacerdotes, después de haber matado el animal y haberse pringado, ¿verdad?, de sangre y de todo, pues se tenían que lavar antes de entrar al lugar santo. También representa a Jesús. Y si vamos al lugar santo, hay otros 3 elementos que representan a Jesús completamente. El candelabro de oro, que representa a Jesús porque es la luz del mundo, y en el lugar santo, lógicamente, estaba todo cubierto por cortinas. Como hemos visto antes, no había otra luz. La luz era el candelabro. La luz es Cristo. Ese candelabro representa a Cristo. Los panes de la mesa de proposición representan a Jesús, que es el pan de vida. O sea, todo representa a Jesús, todo representa al Señor. Y después estaba el altar del incienso, que son las oraciones de los santos, y Jesús como nuestro intercesor, que dice Hebreos que está intercediendo por nosotros. Gloria al Señor. Y como nuestro mediador, porque estaba ahí ya para entrar justo delante del velo, para entrar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca y el propiciatorio, que era la tapa, representa la presencia misma de Dios, el poder de Dios, el lugar donde Dios hablaba con Moisés o con el sumo sacerdote, que solo podía entrar una vez al año. Vale, entonces este es el significado. Entonces todo representa a Cristo, todo representa a Dios, Cristo es Dios. Entonces aquí tenemos ese proceso de cómo conocer a Dios de una forma mucho más personal, íntima. No quedarnos solo en lo teórico, en lo que hemos dicho ahora, queda en lo teórico y se acabó, pero de eso no se trata. Se trata de profundizar, porque la Biblia, cuando habla de conocer en el corazón, habla de conocer por vivir junto a alguien de una forma experimental. Y vamos a ver un caso, un ejemplo, además del mismo Jesús, donde se ve esto, donde se ve este proceso, estos 3 pasos, que la verdad que son bastante hermosos, bastante gloriosos, y se ve este proceso donde una cosa nos lleva a la otra y a la tercera. Entonces lo vamos a ver en el bautismo de Jesús. Vamos a poner 2 textos, vamos a leer Mateo 3, 13 al 17 y el de Lucas 3, 21 al 22. Vamos a ver, aquí está. Entonces Jesús vino
de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, salió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a ver el otro texto paralelo, en Lucas 3, 21, 22, porque hay un matiz que quiero destacar. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y aquí dice, y orando, Jesús estaba orando cuando fue bautizado, y cuando salía del agua estaba orando. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Vamos a poner el versículo anterior, el de Mateo 3, 13 y 17, y lo dejamos ahí. Vale, Jesús se va a bautizar. Eso representa, según lo que vamos a ver, el atrio, porque Jesús se humilló. Jesús se humilló ante Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, no nos vayamos a equivocar, que eres tú el que me tienes que bautizar a mí, que tú eres muchísimo mayor, que yo estoy hablando de ti, del Dios que viene a la tierra, y cómo te voy a bautizar yo a ti. Pero Jesús se humilló y le dijo: deja, porque conviene que cumplamos toda justicia. Se humilló ante Juan, digamos, ante el resto de los hombres que había allí, que se estaban bautizando. Jesús se hizo pasar por uno más que necesitaba del bautismo, que necesitaba por así decirlo, de cumplir con toda la justicia. Se humilló ante la justicia de aquel momento, porque dice: conviene que cumplamos toda justicia, cuando la justicia de él era inmensamente más elevada, pero se humilló como si fuese uno cualquiera, y conviene que cumplamos toda justicia, y yo me humillo y cumplo la justicia, aunque, ¿verdad?, él estaba inmensamente por encima de eso. Así que él estaba ahí muriendo, era el atrio, se estaba humillando, se estaba negando a sí mismo. Pero, y sobre todo, el bautismo de Jesús implicó un cambio de vida radical, que eso también a nosotros nos puede hablar para cuando nos convertimos o para cuando nos bautizamos, sobre todo para cuando nos convertimos. Dice la palabra, entonces Jesús vino de Galilea. Él vivía en Nazaret, ¿verdad? Vivía allí. Vino de Galilea a ser bautizado por Juan. ¿Y aquí qué ocurre? Los jóvenes, que estén atentos. ¿Aquí qué ocurre? Que Jesús ya no iba a volver más a vivir a Nazaret. A partir de ese momento se iba a trasladar a vivir a Capernaum. ¿Qué significa? Jesús estaba ya entregando su familia. Jesús estaba entregando su hogar. Ya no iba a volver a vivir con María ni con sus hermanos. Jesús estaba entregando su profesión. Era carpintero. Era un seguro de vida, por así decirlo, ¿verdad? Jesús estaba entregando sus amistades. Allí se había criado, los niños con los que había jugado, los jóvenes, las personas mayores con las que tenía relación en su pueblo. Jesús estaba muriendo a todo esto. Ya Jesús no iba a ser el mismo. Su vida iba a dar un cambio radical, un cambio completo. Se iba a vivir a otra ciudad y iba a empezar un ministerio público que nunca había hecho hasta ahora. Era empezar a vivir para hacer la voluntad del Padre. Hasta ahora, entre comillas, había vivido una vida, entre comillas, porque una vida sin pecado había vivido y agradando y obedeciendo a Dios, pero una vida, entre comillas, como cualquier otro hombre. A partir de ahora iba a ser una vida para hacer la voluntad de Dios, para ser dirigido completamente por el Espíritu Santo. Así que aquí representa el atrio, ¿verdad?, en este sentido muy claramente, porque se rindió totalmente a Dios, murió a su vida pasada y empezó una nueva vida, murió a todo lo que le gustaba en ese sentido, pero ahora le impedía agradar
agradar y vivir una vida para la voluntad de Dios y para el propósito de Dios. Así que ahí vemos el atrio en el bautismo de Jesús. Una vida transformada completamente. Esto tiene que ser nuestra conversión en realidad, ¿verdad, hermanos? Que quizá no tenemos que dejar las cosas externas, pero interiormente tiene que ser un cambio radical, completo y absoluto, porque esto es lo que significa vivir para el Señor, vivir para Dios. Muy bien, vamos entonces, aquí vemos el atrio. Después del atrio llega el lugar santo, como hemos dicho. El lugar santo puede representar el versículo que hemos leído de Lucas, donde dice que Jesús estaba orando. Cuando es bautizado está orando, cuando sale del agua está orando. Claro, yo curiosamente, ¿verdad? Cuando oigo la expresión orar, generalmente me viene a la mente pedir. Es como que orar es para pedir, pero no. Orar es hablar con Dios, ¿no? Orar, yo creo que Jesús no estaba pidiendo, yo creo que Jesús estaba aquí alabando al Padre, adorando al Padre, glorificando al Padre, dándole gracias al Padre, exaltándole, honrándole, magnificándole. Estaba Jesús en una actitud de agradecimiento, de darle honra, de darle gloria, de darle honor al Padre. Estaba en el atrio. Esto es lo que entre comillas, ¿verdad? Hacemos en el lugar santo. Adorar al Padre, porque como hemos dicho, el lugar santo está ahí todo envuelto en Jesús. Y ahí estaba Jesús, adorando, glorificando, exaltando al Padre, y por así decirlo, después del lugar santo llega el lugar santísimo. Jesús se había entregado hasta lo sumo, se había humillado, había cambiado de vida, había muerto a su yo y a su antigua vida en el atrio. Ahora estaba en el lugar santo adorando, glorificando, exaltando a Dios, y ahora llega, por así decirlo, el lugar santísimo. El Señor se le manifiesta. El Señor se le manifiesta, ¿no? Y dice que los cielos le fueron abiertos. Esto ya representa el lugar santísimo, el lugar santo representa las cosas que ocurren en nuestro corazón, en nuestro interior, lo que nosotros experimentamos y los demás no lo ven. Pero el lugar santísimo, como ya vamos a ir viendo, representa lo que los demás ven, lo que llega a otros. Por eso es tan importante entrar en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo Dios nos da para que demos a otros, ¿verdad? Si no, en el lugar santo solo nos deleitamos y todo para mí, y es muy bonito. Y muchas veces nos hemos quedado en esto, en las iglesias. Nos hemos quedado gozándonos en el lugar santo, en la presencia de Dios, y ya está, y todo era para nosotros. Antiguamente, y antes de esto, yo creo que muchas veces, o muchos cristianos se quedaban en el atrio, en morir. Tengo que morir a esto, y morir a esto, y morir a esto, y tomar mi cruz y seguir al Señor, y morir a esto, y morir a esto, y muero a esto, y Señor, y renuncio a esto, y dejo esto. Y no entraban al lugar santo después. Pero Dios ha dispuesto las tres cosas, que sí, que tienes que morir y renunciar a todo pecado y a todo lo que no es mío, pero luego no te quedes ahí, que yo te quiero llenar, que tú te vacías, como dicen tanto las canciones, ¿verdad? Menos de mí, más de ti, tú te vacías y yo te voy a llenar, que yo no quiero que estés vacío, quiero que estés lleno de mí. Y cuando estés lleno de mí, entonces quiero que desbordes para que des a otro. Entonces aquí está el lugar santísimo donde Jesús ya desborda, porque los cielos se fueron abiertos, ¿verdad? Algo que está a la vista de los demás. Vio al Espíritu venir sobre él. Aquí la característica esta es importante, esta de sobre él, porque cuando está en ti, pues no se ve, en principio no se ve porque está dentro de ti. Pero cuando está sobre, si tú llevas algo sobre tu cabeza, se ve. Si lo llevas en tu cabeza, nadie ve los pensamientos que tienes o lo que estás pensando, lo que estás tramando, porque está en tu cabeza, adentro. Pero si es sobre tu cabeza, que es un sombrero, un gorro, se ve. Entonces, el Espíritu viene sobre Jesús. Implica poder, implica manifestaciones de Dios, implica milagros, implica que es, como digo, para otro, porque lo que está sobre, lo que desborda, es para bendecir a otros. Gloria al Señor, y a esto queremos ir, no solo para nosotros, sino para otros. Y escuchó
La voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. La voz también la oyeron los otros que estaban allí. Así que, resumiendo y terminando, y ahora practicamos y ya seguiremos. En el atrio morimos, en el atrio nos entregamos al Señor, en el atrio dejamos nuestros pecados, dejamos nuestros malos pensamientos, dejamos todo lo que contrista al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entrar al lugar santo, para que después de que nos hemos vaciado de lo nuestro, el Señor nos llene de lo suyo, nos llene de Él y seamos más como Cristo. Y después, en consecuencia, el Señor ya nos desborde y ya podamos pasar a ser usados por Dios, a ser instrumentos en las manos de Dios, a ser colaboradores del Señor. Amén. Así que este es el proceso que vamos a seguir estos días, hablando ya más concretamente de lo que significa el atrio para nosotros, lo que significa el lugar santo para nosotros y lo que significa el lugar santísimo para nosotros, para ir practicando y viviendo. Y esto que hacemos aquí, pues yo os animo a que lo vayáis haciendo en casa. Amén. Así que vamos a entrar en su presencia, vamos al atrio, después al lugar santo y después al lugar santísimo. Esto nos va a costar porque no estamos muy acostumbrados, pero si queremos conocer a Dios de una forma personal, el Señor es espíritu, ¿verdad? Y hay que conocerlo en espíritu y en verdad. Entonces no solo es teoría, la palabra mata y el espíritu vivifica, tiene que ser la palabra junto con el espíritu, la teoría junto con la práctica, para conocer a un Dios que está vivo, que es real y que es personal, como decimos, pero tenemos que ir a ello. Muy bien, ponemos el instrumental entonces y ahora entramos. Ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, así que ya hemos pasado por la puerta que es Cristo. Sin Cristo no podemos hacer esto, ¿verdad? Cristo es la base y el fundamento de todo. Sin Cristo no podemos entrar. Pero como creyentes que somos, ahora vamos al atrio. Y en el atrio tenemos que dejar. El Señor nos irá mostrando cada domingo cosas distintas y a cada uno a nivel personal, cuando te pones en su presencia o lo haces en casa, te irá mostrando cosas diferentes, a cada uno cosas distintas, pero en el atrio en principio tenemos que dejar todo, lógicamente todo pecado, no podemos entrar con el pecado a la presencia de Dios. El pecado y Dios son antagónicos, se repelen. No puede ser, no puede haber pecado y presencia de Dios a la vez, es imposible. Entonces, para entrar en la presencia de Dios al lugar santo, tenemos que renunciar a todo pecado. En principio Dios nos mostrará pecados grandes, ¿verdad? Y luego nos irá mostrando ya pecados más pequeños. Entonces, Señor, muéstranos qué hay en nuestro interior, en nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, en nuestra voluntad, en nuestra vida, que te agrada, que no es compatible contigo, Señor, que no es digno de ti, que no puede estar en nosotros porque somos tus hijos y somos el templo de tu Espíritu Santo. Y cuando te venga algo, dile: Señor, te lo entrego, o te lo dejo en la cruz, o lo dejo en el altar, para que desaparezca. Señor, quiero que desaparezcan. Te pido perdón por este pecado, renuncio a él. No lo quiero más en mi vida. Quiero que muera definitivamente para que nunca más me atormente, para que nunca más me domine.
Señor, nuestra comodidad te la entregamos. Nuestras pocas ganas de acercarnos a ti, te lo llevamos a la cruz, te pedimos perdón. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro ego. El hecho de querer tener siempre la razón, la última palabra. La falta de dominio propio. Te lo entregamos en la cruz para que muera. Te pedimos perdón por ello. No lo queremos tener en nosotros, no queremos tener nada que te molesta, nada que impida que tengamos tu presencia y más de tu espíritu. Amado Señor, y ahora que te entregamos esto que no nos gusta y que deseamos que muera de verdad, definitivamente en nosotros, ahora pasamos al lugar santo y vamos a disfrutar de tu presencia. En el lugar santo no hay distracciones, era una tienda cerrada, no se veía el exterior, es Dios y nosotros solamente. En el lugar santo está el Señor, Dios está aquí. No hace falta sentirlo, no tienes que sentir nada. El Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo está donde 2 o 3 nos congregamos en su nombre. Aleluya. Así que ahora le vamos a disfrutar, le vamos a glorificar, le vamos a agradar. Como hemos muerto, también al lugar santo ya no entramos con peticiones, entramos a glorificar, a adorar, a alabar, porque las peticiones son muy del yo, pero aquí estamos en otro proceso de relación con Dios, ¿verdad? No estamos en un proceso de pedir que tiene su momento, sino de disfrutar la presencia de Dios. Decirle, Señor, quiero disfrutarte en este momento. Gracias porque soy tan especial para ti. Gracias porque moriste por mí para hacerme perfecto ante el Padre y para ser totalmente aceptado por Dios. Con esta confianza y seguridad, te amo, te adoro, te glorifico. Hónrale, dale gracias, bendice a tu Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No pienses en ti, solo en Él. Elévate, solo en Él. Elévate. Y ya verás que cuando esto lo hagamos bien y salgamos de su presencia, las cosas y los problemas que teníamos antes de entrar nos parecerán peccata minuta. Nos parecerán como que han sido transformados aunque sigan ahí. Porque veremos como las águilas desde una dimensión mucho más alta. Veremos desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de la gallinita que está ahí mirando al suelo todo el rato.
Oh Señor, gracias por tu inmenso amor. Has dado tu vida por mí, ¿cómo no me darás también todas las demás cosas? Lo has hecho todo por mí, ¿cómo no me vas a llevar hacia adelante cada día? Gracias, porque puedo confiar y descansar en ti cada día, cada hora y cada minuto, porque soy tu especial tesoro, soy como la niña de tu ojo. Aleluya, porque soy tu hijo amado. Aleluya. Gracias por amarme tanto. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, háblame, dime lo que tengo que cambiar, dime en qué tengo que ser diferente, dame cosas para otros, para mi esposa, para mis hijos, para mis compañeros, dime cómo orar por ellos, cómo hablarles, o qué hablarles, o cómo comportarme para bendecir sus vidas, para acercarlos a ti. En el lugar santísimo es donde Dios nos habla y nos ministra para que seamos bendición a otros. Espíritu Santo, gracias, fluye en nosotros. Somos tu templo. Queremos vivir contigo, vivir en ti, porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad, porque tú eres la vida, porque tú eres la vida, tú eres la vida. Queremos vivir en ti. Aleluya, Espíritu Santo, reina y gobierna. Amén, amén. Jesús, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por estos momentos. Te pedimos que nos hables y que nos enseñes, que nos dirijas a toda la verdad, Señor. No queremos hacer nada que no sea tuyo, no queremos hacer nada que no venga directamente de ti. Te honramos y te amamos, en tu presencia salimos. Espíritu Santo, fluye en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestro ser. Tuyos somos, te pertenecemos, somos tu templo, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, nos llenamos de ti, Señor, y queremos desbordar a otros. También queremos que tú reines y que tú gobiernas en nuestras vidas. Queremos vivir en tu presencia, queremos vivir en tu plenitud, queremos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, hablar en el Espíritu. Te exaltamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Dependemos absolutamente de ti. Sin ti no somos nada, sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos, sin ti a nadie bendecimos, Señor. Te necesitamos, solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes cosas trascendentes, cosas de eternidad, cosas que llegan al corazón, cosas que verdaderamente edifican. Soberano y sublime, te adoramos, te amamos, te glorificamos y te exaltamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermanos.
Muy bien, os pido que oréis para que el Señor dirija todo esto y conforme a su propósito y voluntad, oréis por los pastores, ¿verdad? Para que lo que aquí traigamos solo sea de Dios y para edificación de la Iglesia. Entonces el próximo domingo tenemos estos misioneros, son los primeros misioneros que salieron de Asambleas de Dios, la verdad que son personas rendidas y entregadas completamente a Dios y seguro que podemos aprender de ellos de una forma bastante profunda. Que el Señor os bendiga, hermanos. Ajá, sí, no sé si nos estará escuchando Begoña, pero bueno, pues le mandamos un abrazo muy fuerte, porque ayer falleció su madre, para que sepáis, ya que el miércoles estuvimos orando. Sí, falleció antes de ayer fue el funeral, sí. Y bueno, pues para que lo sepáis y porque estuvimos orando el otro día, ya tenía 98 años, entonces ya pues había vivido suficiente y además, según nos contaba Begoña, era una mujer de fe, así que está en la presencia de Dios y eso es el mayor gozo que podemos tener. Y bueno, si está Begoña escuchándonos, un fuerte abrazo de toda la Iglesia. Amén.